Estamos hoy empezando una miniserie de lo que es Tito, Piedad y la Sana Doctrina. Lo vamos a estar haciendo por 4 miércoles continuos. Así que hoy vamos a empezar con este libro. Es un libro muy hermoso, es una carta que el apóstol Pablo escribió a Tito y esto va a ser una gran bendición para IBC porque la aplicación de esta carta es se aplica para nuestros tiempos también. Así que, sin más preámbulos, vamos al libro de Tito, capítulo 1, versos del 1 al 9. Capítulo 1, versos del 1 al 9 de Tito. Tito está en el Nuevo Testamento después de las cartas de Timoteo. Tito, capítulo 1, versos del 1 al 9. ¿Lo tenemos allí? Amén. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieres en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche porque tú eres nuestro Dios. En esta noche estamos delante de ti con temor y temblor, Señor, para abrir tu palabra y poder ser hablada por ella, Señor, y entendemos que tu Espíritu Santo que mora en medio nuestro, está en medio nuestro, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes a comprender, a entender, a aplicar, a obedecer tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que han venido en hecho oferta de poder estar hoy también, y que todos podamos volver animados, desafiados por tu palabra, Señor. Te rogamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días atrás hemos estado en la casa de un hermano de mucho tiempo comiendo unos tamales, esos tamales grandes. Era muy rico eso. No lo dije al hermano en privado, pero lo digo público, pero no digo su nombre. El tema es que estando allí, él comentaba algo interesante, que él venía de un contexto de una iglesia de una mala doctrina. Y por cierto, la enseñanza de la mala doctrina lo que va a hacer es crear malos líderes. Y si hay malos líderes, va a haber malas iglesias o iglesias enfermas. No hay otra cosa más cierta que entender de que doctrina sana, liderazgo sano, iglesias sanas. Por eso que esta serie es piedad y sana doctrina. Así que hoy vamos a estar viendo el primer capítulo 1, de verso al 9, y lo que vamos a ver hoy es un tema, le he puesto liderazgo piadoso en la iglesia de Cristo. Lo que vamos a ver hoy son básicamente, ahí en la pantalla lo dice, vamos a hacer una introducción, un desarrollo del texto, 3 puntos: la identidad del liderazgo, la intención del liderazgo, la idoneidad del liderazgo y una conclusión para finalizar. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a entrar rápidamente a la introducción, no vamos a entrar en mucho detalle, vamos a hacer cosas puntuales, lo que es el libro de Tito. Primero vemos que Tito es una carta paulina, por cierto, escrita por el apóstol Pablo. Él es el autor, y eso lo vemos en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol, y todo lo demás. Y también el destinatario es Tito. Tito es uno de los hijos espirituales de Pablo, después de Timoteo, que él ha sido instruido por Pablo. Probablemente él ha sido ganado para Cristo por Pablo, y lo instruyó, lo discipuló, y más adelante vemos el gran afecto que él tiene para Tito. Ahora,
esta carta es escrita más o menos en el año 62, 64, después de Cristo aproximadamente. Y el propósito de la carta es mostrarnos que la sana doctrina da como resultado vidas salvas, vidas transformadas o piadosas, y todo esto un pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, el contexto donde se desarrolla esto es Creta, es una isla en el mar Mediterráneo, al sur de Grecia. Probablemente unos dicen que Pablo en su segundo viaje entró a Creta, estuvo allí haciendo ministerio con Tito. Otros dicen que Pablo pasó de largo y dejó a Tito en ese lugar. Y la pregunta es, ¿por qué entonces hay iglesias allí? Por la primera vez encontramos cretenses en la Biblia, en Hechos capítulo 2, verso 11, donde explica que cuando viene el Espíritu Santo y cuando muchos hablan diferentes tipos de lenguas, dentro de ese grupo había cretenses que vinieron a Jerusalén. Entonces se entiende que probablemente esos cretenses, muchos conocieron al Señor allí y volvieron a Creta y empezaron iglesias. Por eso cuando Pablo en su tercer viaje pasa por Creta y entra en Creta, y hay muchas iglesias, pero eran iglesias que de alguna manera estaban un poco desordenadas. Aparte que Creta es un lugar muy conocido y la Biblia lo menciona de una manera muy interesante en el capítulo 1, verso 12. 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, se está hablando de Creta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese es el concepto, eso es lo que se sabe de los cretenses. Y en medio de eso había las iglesias del Señor que estaban empezando a formarse. Entonces Pablo pasa por ahí con Tito y le deja a Tito para que él pusiera en orden y nombrara ancianos, como dice el versículo 5. Ese es el contexto más o menos de lo que sucede sucede esto. Pablo pasa por Creta, deja a Tito, él continúa su viaje hacia Roma y estando en pleno viaje, no es que se olvidó dar recomendaciones a Tito, pero él le manda una carta a Tito. Se entiende que los que nombraban ancianos eran apóstoles, y Tito no era apóstol, era un cristiano, misionero, gentil, y al llegar a las iglesias secretas, probablemente las iglesias, pues, ¿y tú quién eres para que vengas aquí a ordenar? Bueno, pues Tito tiene en su mano que la carta que Pablo le manda, mira, esta es la carta apostólica, yo vengo enviado por él, es otra cosa. Entonces, Tito tiene en su mano la carta y para poder organizar la iglesia y poner en orden lo que faltaba, como dice el texto. Ese es un poco el contexto donde se desarrolla este libro. Entonces, para ir rápido, vemos el primer punto de este sermón de hoy, que es la identidad del liderazgo. Y eso lo podemos ver desde el versículo 1, cuando vemos lo siguiente, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, la identidad del liderazgo descansa primeramente, que su identidad de Pablo descansa en Cristo y en el Evangelio. Él empieza diciendo lo siguiente, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y pleno conocimiento de la verdad. Si vemos todas esas palabras ahí, dos cosas vemos aquí. Pablo descansa su identidad en Cristo y en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La segunda parte del capítulo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. En eso descansa la identidad del apóstol Pablo, y es algo que para nosotros debe ser muy importante observar también. Y cuando habla de siervo de Dios, lo que Pablo está diciendo es, soy un esclavo del Señor. Él es apóstol, pero él dice, yo soy un siervo del Señor, soy un esclavo del Señor. ¿Dónde descansa? ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? El apóstol Pablo, su identidad es que es un esclavo de Dios. Demuestra su humildad, su servicio especial al liderazgo, al servicio de Dios. Es un apóstol de Jesucristo. Y cuando habla de apóstoles, que Pablo es un enviado de Jesús. Y eso hace relación al llamado que Pablo tuvo allí en Hechos, cuando Jesús lo llama, le cae del caballo y se levanta y Jesús le da la encomienda. Te he llamado para llevar salvación a los gentiles. Entonces Pablo es un enviado, es esclavo y es un enviado. Quiero que vaya recordando eso. Pero también su identidad descansa en el Evangelio. Versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Con la esperanza viva eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó su debido tiempo, su palabra por la predicación
que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Descansa en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que Pablo predica? Es la esperanza de vida eterna. Esa esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente, es verdad, por tanto es firme conforme al mandamiento que Él lo ha decretado. Entonces Pablo descansa en Cristo como esclavo, como enviado, pero también descansa en el mensaje del Evangelio que da esperanza de vida eterna, es gloriosa, es firme, el Dios que no miente, Él lo dio y Él descansa ahí. Y descansa entendiendo que el Evangelio nos une. El versículo 4 me llama la atención cuando dice, a ti, tu verdadero hijo en la fe común. También Él descansa en ese Evangelio que nos unifica. Nosotros siempre hablamos aquí que aquí no nos une las sangres, los países que venimos, nos une el Evangelio. Tu identidad, mi identidad descansa en que el Evangelio nos une y nos hace un solo pueblo. Y dice gracia y paz de parte de Dios. Ese evangelio de gracia que hablamos muchas veces y la paz que encontramos cuando venimos y cuando Cristo nos llama al arrepentimiento. Entonces, dos cosas. Pablo descansa su identidad en Cristo y en el evangelio. Pregunto en esta noche, ¿es Cristo y su evangelio nuestra identidad? ¿O es que nuestra identidad descansa en lo que yo tengo, en lo que yo poseo, en lo que yo alcancé, en el nivel que yo pueda tener, en la familia que yo tengo, en los créditos que puedo alcanzar? Si es esa, pues déjame decirlo, si usted anhela ser un cristiano sano, un líder sano, su identidad debe descansar en Cristo y en el Evangelio, en nada más. Eso es lo que nos enseña y eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando. ¿Cree usted que Dios le ha llamado a salvación? Yo siempre hago esta pregunta, si esta noche Cristo viene, ¿estás seguro que te vas al cielo? Y si tienes duda, es mejor que te arrepientas hoy y estés seguro que tu salvación está segura en Él. Pablo descansaba en la salvación, en el Evangelio que él ha creído. El conocimiento de la verdad está produciendo piedad en nuestras vidas. Algo que me llama la atención en el versículo 3, el 2, dame un segundo. Ya el versículo 1 mismo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando dice el conocimiento de la verdad según la piedad, no hay otra cosa que marca en nosotros realmente que hemos conocido al Señor, es que nuestra vida va creciendo en piedad cada día. Si usted dice haber conocido al Señor, pero su vida sigue lo mismo, sigue igual o hay pecados que no podemos dejar, deberíamos evaluar y decir, Señor, ayúdame a entender, porque el conocimiento de la verdad tuya genera cambio en mi vida. No solo se trata de que tenga el conocimiento, sino ese conocimiento si es real, es verdadero para mí, yo la creo, creo en él, en ese mensaje, creo en la palabra, y esa palabra va cambiando mi vida. Entonces, ¿tenemos clara nuestra misión confiada por Cristo? ¿Existe ahora mismo alguien a quien podemos decir verdadero hijo en la común fe, como dijo el apóstol Pablo a Tito? Yo creo que es un desafío para cada uno, ¿verdad? El pastor Tony dijo, estamos terminando el año y probablemente este año no ha habido mayor compromiso en nosotros en cuanto al discipulado o el evangelismo o el discipulado, el acercamiento a alguien en particular para ayudarle a crecer en su vida cristiana. Pues es este momento una oportunidad que el Señor nos llama a que podamos decir a alguien verdadero hijo en la fe común. ¿Usted lo tiene? ¿Está trabajando en eso? Y si no lo está haciendo, piensa en eso, hermano, un momento. Y que este año al empezar podamos decir al Señor, ayúdame, Señor, este año, uno, a tener mi identidad puesta claramente en ti, a descansar mi vida en ti, en el Evangelio, en Cristo, y anhelar, predicar el Evangelio, discipular a alguien, y a finalizar 2023 diga, fan, verdadero hijo en la fe. Qué lindo se escucha, ¿verdad? Y no es para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios. Porque para eso fuimos llamados. Ahora, si usted es un líder, tenemos un corazón pastoral, como Pablo llama a Timoteo, a Tito de esta manera. Estamos recordando a otros el evangelio de la gracia y la paz que hay en Cristo Jesús. Estamos siendo de ejemplo en piedad. Todas estas preguntas seguramente uno puede escucharlo y meditarlo y hasta qué punto realmente esto es una verdad y una realidad en nuestras vidas.
Y si no lo es, que el Señor nos ayude a hacerlo. Segundo punto, vemos la intención del liderazgo. Versículo 5. Versículo 5 dice la palabra: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieses en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Cuando dice y pusieres en orden lo que queda, esa palabra, algunos comentaristas dicen, es la que hace ver o pensar que posiblemente Pablo ha estado un tiempo en Creta trabajando allí y luego sale y deja a Timoteo. Pero no entramos en mayores detalles. Lo que queremos entrar a fondo es entender que la sana doctrina, el liderazgo sano, porque esto viene en el punto 3 más fuerte, un liderazgo sano es importante para una iglesia o para la iglesia de Cristo. Dice la intención del liderazgo de Tito es ordenar la iglesia, dice ahí poner en orden lo que queda, y discipular, dice designar ancianos en cada ciudad. Tito no llegó ahí como hacía la loca, empezó, bueno, tú me parece bien, ya tú eres anciano ahora, y no empezó a ordenar así. Él estaba un tiempo ahí, no se ve el tiempo, cuánto tiempo ha estado allí, pero de hecho para que él pueda conocer la iglesia, ver personas idóneas, él pudo haber pasado buen tiempo allí para poder designar finalmente quienes iban a ser los ancianos, porque entendemos que para ese entonces había falsa enseñanza allí, entrando a la iglesia, y se tenía que poner en orden lo que faltaba, como dice aquí el texto. Y definitivamente la intención del liderazgo, de una iglesia que tiene liderazgo, es para que haya una iglesia ordenada y para que haya un liderazgo ordenado. Entonces, la pregunta es, los pastores y líderes de la iglesia deben velar para que exista orden en la iglesia del Señor y a la vez multiplicarse, evangelizando, discipulando, identificando, capacitando a otros. Pero también todo creyente debe ser parte del orden en la iglesia y conocedor de la palabra para identificar con sabiduría a sus pastores y líderes que los van a guiar. Por eso Pablo dice a Timoteo, a Tito te dejé para esta razón. Tú debes poner orden en lo que queda, ordenar la iglesia, organizar la iglesia y poner líderes idóneos. Eso es lo que tiene que hacer Tito, y no es una obra tan fácil porque Creta es una isla grande y tiene muchas ciudades, había más de una iglesia donde Tito tenía que trabajar y hacer este trabajo que Pablo le había encomendado. Pero recuerde esto, hermanos, los pastores y líderes, no solo pastores, los líderes deben velar para que exista orden en la iglesia del Señor y a su vez multiplicarse. Porque si no se multiplica, el líder, el pastor, pasa algo, la iglesia queda en el abandono. Pablo invirtió su vida en Timoteo, en Tito, en muchos hombres más, y es por eso que él ahora con confianza, con mucha seguridad, él puede dejar a Tito allí confiando que hará un buen trabajo. Muchos aquí somos líderes, seamos de niños, invirtiendo en ellos como maestras o maestros, líderes de grupo pequeño, invirtiendo nuestras vidas en algunos hermanos de nuestra iglesia, y todo eso tiene que ver con un trabajo pastoral. Y debemos hacerlo con gozo y con alegría, deseando que la gloria de Dios esté por delante. Entonces, y esto nos lleva al tercer encabezado, que es la parte más amplia, del texto, que es la idoneidad del liderazgo, versículos 6 al 9. Y cuando habla de idoneidad, no es más que viene la palabra idóneo, que es la persona indicada o la persona que tiene las cualidades para ejercer este liderazgo. Y la palabra empieza ahí con el versículo 6, esto es si alguno es irreprensible. Según MacArthur, no se refiere a la perfección libre de pecado, sino a una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Es un requisito general y primario para los líderes espirituales de la iglesia de Cristo. Pero algo más importante y algo importante también que dice MacArthur lo siguiente, y esto porque probablemente hasta aquí uno puede estar diciendo, bueno, yo no soy líder, este sermón no es para mí, pues soy un creyente más aquí sirviendo o asistiendo a la iglesia,
y este sermón esto no cuadra para mí, pero pues déjame decir lo siguiente. Dice aquí MacArthur: los parámetros de Dios para todos los creyentes son bastante altos. El requisito para los líderes eclesiásticos es que establezcan ese modelo y den ejemplo a todos en su cumplimiento. Estos líderes no se califican por su habilidad natural, su inteligencia o su educación, sino con base en su carácter moral y espiritual y en su capacidad para enseñar conforme a la habilidad que el Espíritu Santo le ha dado en su soberanía. Entonces, si bien cierto, hermanos, estamos desarrollando un tema sobre liderazgo para una iglesia de Cristo, pero déjame decirle algo: aquí hay muchos hombres. Todos nosotros, los hombres principalmente, tenemos una gran tarea de liderazgo, empezando desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Somos esposos, somos padres algunos, y tenemos una gran tarea de desarrollar. Y estos principios que ahora que establece la Biblia, no solo se aplica para ancianos, obispos de la iglesia. Son principios generales que se aplican para todo creyente. Porque todo creyente debe anhelar y buscar y perseguir la piedad. Por tanto, lo único que puede acusarte de todo esto que vamos a ver hoy es que tengas o no tengas el don de enseñanza. Entonces dice: bueno, yo no sé enseñar. Ok, no se aplica eso para ti, pues, pero todo lo demás se aplica. Yo no tengo ese don, Dios no me dio, que está bien, pero lo demás se aplica. Así que todo lo que vamos a ver hoy sería bueno, mientras vamos avanzando, podamos ir pensando y de qué manera estos requisitos están en mi vida. Entonces, estos requisitos que habla el apóstol Pablo, habla de, primeramente, para con su familia. Dice que debe ser esposo o marido de una sola mujer. Es decir, un esposo fiel en lo público y en lo privado. Como padre, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Un hombre de familia y líder en su casa. Si bien esto es un requisito, sin embargo, cuando los hijos son independientes, y eso que es bueno, claro, explicar, los padres no tienen control sobre ellos, pero mientras están a nuestra autoridad, a nuestro cuidado y autoridad, no deberían ser acusados de mala crianza. Y eso pensando en aquellos hombres de Dios que ya tienen hijos adultos mayores, no están en casa y probablemente no son cristianos. Y nosotros sabemos que la salvación, Dios no tiene nietos, nosotros no hacemos cristianos a nuestros hijos, apuntamos a Cristo, modelamos a Cristo, enseñamos a Cristo, la salvación es del Señor, no es nuestra. Y nosotros descansamos en eso. Entonces, pero también para con Dios, es irreprensible administrador de Dios. Obispo no es un título jerárquico, es un poder autoritativo. Es una palabra que significa supervisor. Cuando habla de obispo es un supervisor. Y cuando habla de supervisor es ¿qué? ¿Qué hace un supervisor? El supervisor no es dueño. Trabaja para un jefe o para alguien, para el beneficio de alguien. Por tanto, el anciano es un supervisor que trabaja para el pastor de pastores. ¿Quién es? Cristo Jesús. La iglesia del Señor, el cargo que el líder tiene es cuidar, administrar correctamente la iglesia del Señor, que le corresponde al Señor, por cierto, va la redundancia, y que no es nuestro. Dice un administrador, aquel que administra bienes ajenos. Dice, se refiere a alguien que maneja las propiedades de otros para el bienestar de los seres queridos de su superior. En este contexto se trata de una persona que administra las verdades espirituales de Dios. Los líderes cuidan la iglesia del Señor. Y lo hace para Él y rinde cuentas a Él. Usted y yo, amados hermanos, somos líderes o no seamos líderes. Estamos llamados a servir al Señor, a cuidar la iglesia del Señor, a cuidarnos mutuamente, a crecer juntos, a edificarnos juntos, a avanzar el reino de Dios juntos, sea o no sea líder. Porque todos somos parte del cuerpo del Señor. Ahora bien, también Pablo tiene que ver aquí acerca de la idoneidad de su liderazgo para con los demás, sus relaciones, su testimonio público. Y tiene que ver aquí con unas ciertas cualidades negativas y positivas que marca aquí la Biblia. Negativas, versículos, vemos ahí en versículo 7
7 por delante, no un obstinado. ¿Quién es un obstinado? Persona terca que queda en su posición aunque esté equivocado. Es decir, no cambia su opinión o proceder pese a que las razones son en contra. No un iracundo, no un colérico que se irrita fácilmente, como decía en mi país, en Perú, que es fosforito, ¿no? No dado a bebida, borracho. Las borracheras están asociadas con la adoración a Dionisio en ese contexto, que eran bien conocidos en Creta. Pero también cuando habla de la bebida tiene que ver con sustancias que afectan el debido entendimiento de la persona, que puede ser otras cosas, drogas, adicciones, que afectan la mente y el corazón del creyente, del líder. No pendenciero que reacciona a la dificultad con violencia física, que resuelve los conflictos peleando, siendo ofensivo y agresivo. Esos hombres no son los idóneos para liderazgo. No amantes de ganancias honestas que desean enriquecerse ilegítimamente o en una forma sucia con avaricia. Todo esto descalifica a alguien que es líder o quiere ser líder. Algunas cosas positivas que sí Dios exige, y una vez más, estos principios no solo es para los líderes, es para todo creyente que anhela la piedad. Sea hospitalario, persona que alberga, alimenta y trata amablemente a los viajeros que necesitan un lugar donde hospedarse, solo por un ejemplo. Amante de lo bueno, todo lo que es verdadero, como dice Filipenses, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo digno de alabanza, todo en esto pensar, dice Filipenses. Prudente, sobrio, serio en sus prioridades, en orden. Sea oficioso, santo, un consagrado y separado de lo impuro para agradar a Dios, dueño de sí mismo, con dominio propio y moderado, y retenedor de la palabra fiel. Y esto lo que decían antes, si usted dice, yo tengo problemas en retener la palabra, yo tengo problemas en enseñar la palabra, pues bien, Dios te habrá dado un don a ti para tal vez de servicio, pero después todos los demás requisitos se aplican para ti si eres un cristiano. Recuerda que la mejor manera, como dije al inicio, de que realmente demostrar que somos cristianos y decir que conocemos la verdad, es demostrar a través de una vida piadosa. No existe otra. Retenedor de la palabra fiel, aquel que es anciano, conforme a lo que ha sido enseñado, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Finalmente, aterrizamos recordando lo siguiente, hermanos. Yo doy gracias a Dios que haber llegado hace casi 7 años atrás a esta iglesia, por la gracia del Señor, y hemos sido tan bendecidos el poder ser instruidos en la palabra, la doctrina sana, líderes sanos. Y la iglesia, por la gracia de Dios, estamos esforzándonos a ser una iglesia sana. Y no descuidemos, hermanos, mantengamos ese estándar y anhelemos mayores estándares para la gloria del Señor. Y el día que se espera que no suceda, algún líder quiere enseñar algo que no está en la sana doctrina, hermanos, y usted que está capacitado, usted que ya sabe la verdad, usted puede refutar. Por eso, la iglesia debe estudiar la palabra de Dios. No hay otra manera que tú y yo crezcamos para ser santos, para ser piadosos, si no es a través de la palabra. Concluyo. Si usted es creyente, recuerde estas 3 cosas. Tenemos una identidad. ¿Cuál es su identidad? Debe ser Cristo y su evangelio. No hay otra. No es el sueño americano, no es el vivir ahora mejor. Todo eso yo creo que es un tema que ya lo hemos escuchado más de una vez. Si Cristo no es, si el evangelio no es, pues es bueno que esta noche pueda considerar. Segundo, debemos ser intencionales para ser parte de una iglesia ordenada con un liderazgo sano. Y tercero, debemos ser cristianos idóneos. Que la palabra de Dios sea vivo en nosotros, teniendo un carácter moral y espiritual piadoso. Eso sea el anhelo de nuestro corazón. Y como dijo el pastor al inicio, que podemos pedir perdón al Señor si es que este año que ha pasado, lo hemos pasado como jugando. Y este año que viene, que sea un año de compromiso, de mayor seriedad, de mayor anhelo de crecimiento, de crecer, de madurar y avanzar en el reino de los cielos.
Ahora, si alguno aquí no es cristiano, bueno, tener una identidad correcta, tener la intención de ser parte de una iglesia sana y ser un creyente idóneo con carácter piadoso no es algo que nace de ti mismo, porque somos malos. La única persona quien puede ayudarnos, como dijo el apóstol Pablo en versículo 1, es Cristo y su evangelio. Es la palabra de Dios, como dice aquí en el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es solo Cristo quien puede ayudarnos a tener buena identidad, a tener buenas intenciones y a ser idóneos, cristianos que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Y si usted no tiene eso, no tiene a Cristo, no tiene a Dios, si Dios no es su Padre, no es Cristo su Salvador, es imposible que pueda alcanzar todo eso. Yo le invito esta noche a reconocer su pecado, a reconocer a Cristo como el Salvador de su vida y el Señor, y venir en fe y arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa que tú nos regalas. Y nos recuerdas, nos exhortas, nos amonestas, Señor, a través de tu palabra, pero nos animas también, porque la esperanza está en Cristo, quien Él nos da, nos capacita, nos empodera para alcanzar los estándares que tú mismo exiges de cada hijo tuyo. Ayúdanos a ser intencionales, conociéndote más, aprendiendo más de ti. Y anhelando, Señor, ser una iglesia como hasta ahora lo hemos sido. Y anhelando cada día más crecer y reflejar a Cristo en esta ciudad, Señor. Y que Edmond y Oklahoma conozca que hay una iglesia que exalta el nombre de Cristo. Que es una iglesia sana, donde se predica la doctrina sana, tiene líderes sanos y sus miembros son miembros sanos. Y que nos permita, Señor, seguir manteniéndonos firmes en el camino que tú nos has trazado. Y que nuestro mayor anhelo y pasión sea alcanzar el Evangelio, enseñar el Evangelio, discipular a los demás y que muchos adoradores vengan a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.